El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores al volver del mercado. No comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido, y hacen muchas otras cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde la caída de nuestros primeros padres, Dios se ha colocado como una meta urgente en su corazón de padre restituir nuevamente la inocencia que perdió el ser humano, devolver la inocencia al hombre e incluso devolvérsela y restituirla en un estado mucho más grande, más elevado que la tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Este año de la esperanza, o este año jubilar de la esperanza que estamos celebrando, quiere despertar precisamente en nosotros, el Espíritu Santo, ese anhelo de la inocencia, volver a recuperar la santidad y la justicia perdidas por el pecado. En la mayoría de nosotros ya no por el pecado original, porque cuando fuimos bautizados, allí el Señor hizo toda su obra completa y nos dejó en un estado de gloria y de santidad tan elevado que, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, fuimos hechos santos e inmaculados en Cristo. Fuimos sumergidos en Cristo y fuimos a la vez también restituidos en Cristo, en toda nuestra integridad humana, en una libertad libre para Dios, en una inocencia sexual y afectiva pura para Dios, en una capacidad de conocer la verdad, de llegar a ella y de disfrutar la verdad. La gracia que nos trajo el bautismo es demasiado grande, porque no solamente restituyó la inocencia que habíamos perdido por la desobediencia de nuestros primeros padres,
sino que nos elevó a un estado de gloria muy alto. Y por eso cada bautismo en la Iglesia es un gran regalo que se celebra con toda delicadeza, con toda sutileza, con toda conciencia, por la grandeza que trae el bautismo a nuestra vida y que trae a quienes hoy lo reciben. Ya en nosotros, no por las consecuencias del pecado original, porque el pecado original fue solucionado con la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y el pecado original fue solucionado en su totalidad cuando nosotros fuimos bautizados, lavados en Cristo, purificados en Cristo, restituidos en Cristo, hechos una nueva creación. Las cartas de San Pablo hacen ver claramente y nos llevan a tomar conciencia de lo que significa el bautismo y la obra que realiza el bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de los sacramentos, de su institución, de su función y de lo que logran los sacramentos, también nos habla claramente lo que logró el bautismo en nuestra vida. Por eso ya no hay justificación, dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, no hay justificación para el pecado. No hay justificación para la caída. No hay justificación para ser esclavos del mundo. No hay justificación para ser esclavos de la carne. No hay justificación en quienes hemos sido lavados por la sangre de Cristo y restituidos en Cristo. No hay justificación para el mal. Él, haciendo una reflexión en los capítulos 6, 7 y también 8 sobre esta gracia del bautismo, dice, ¿qué debemos decir? Que entonces quienes hemos sido bautizados podemos seguir pecando porque el pecado trajo un raudal de gracia más grande, hizo que Dios se moviera en mayor misericordia por nosotros y viene la restitución de la vida nueva. Entonces por eso debemos decir que podemos seguir pecando. Dice, de ninguna manera, porque somos una creación nueva. Y aunque en el hombre, sin la gracia del bautismo, saltan dos leyes, dos fuerzas que intentan dominarlo y muchas veces lo dominan, la ley de Dios que le inspira en el corazón a hacer el bien, pero que el hombre se siente incapacitado para hacerlo, y la ley de la carne que lo incita a hacer el mal, pero el hombre lucha con todas sus fuerzas y aún con las leyes de las tradiciones humanas para no caer en la esclavitud del pecado. Y dice San Pablo, qué triste condición. Se termina haciendo el mal que no se quiere y dejando de hacer el bien que se quiere. ¿Quién nos librará de este sufrimiento? Y por eso dice el mismo San Pablo, ya iniciando el capítulo 8 de esta misma reflexión que está haciendo, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, que me ha liberado de esa condición y de esa esclavitud de la carne. Por lo tanto, ya no hay justificación alguna para el pecado, ya no hay justificación alguna para la caída, ya no hay justificación alguna para la esclavitud de la carne. Si hemos sido rescatados por el Espíritu, vivamos según el Espíritu, no según la carne. Y esta es la discusión que Jesús tiene hoy con los fariseos. Porque ellos tienen su esperanza y su confianza puesta en las tradiciones humanas y creen que la observancia de una cantidad de leyes de purificación, como lavarse en las manos, lavarse en el cuerpo antes de comer, lavarse en los pies, creen que toda esta cantidad de ritos externos, andar bien vestidos, andar impecables externamente, ser conocedores de las leyes de la casuística moral, creen que es esto y tienen su esperanza puesta que esto es lo que los salva y los libera. Y Jesús les dice, hipócritas,
porque por observar preceptos humanos, por poner su esperanza y su confianza en preceptos humanos, olvidan la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es su gracia, su fuerza, su poder, su misericordia. Es la gracia de Dios la que nos basta, no las tradiciones humanas. Es increíble ver hoy en la iglesia cómo hay peleas horribles, espantosas, entre mismos miembros de la iglesia, como bien lo profetizó la Virgen en Akita, Japón, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, por tradiciones humanas. ¿Cuántos nos estamos esforzando por descubrir la grandeza del amor de Dios, como hoy la experimenta el salmista con estas expresiones tan hermosas que trae en el Salmo 8? Cuando contemplo el cielo, veo que es obra de tus manos. ¿Cuántas veces por andar entretenidos en lo superficial, en lo mediocre, en simplemente preceptos humanos, dejamos de ver la maravilla, la belleza de la creación, la inocencia misma que todavía hoy pulula en la creación? Ver las aves del cielo creadas por Dios, como nos lo testimonia hoy el libro del Génesis. ¿Cuántas veces por estar con la esperanza y la confianza puesta en el trabajo, en la producción económica, en el devenir económico, tenemos tan poco tiempo para contemplar la obra del trabajo de Dios que produce maravillas? Dios no es esclavo de la creación. Dios ama la creación, la embellece, es producción de sus manos. Basta uno mirar los pajaritos y tantas cosas hermosas que hay en la creación para darse cuenta que con todo el esfuerzo humano, con todo el trabajo de la producción humana, jamás se lograría tanta belleza. Que tengamos flores en tantas variedades y tan hermosas ellas, pero cuántas veces andamos tan entretenidos en lo artificial. El sínodo de la sinodalidad habló de algo que preocupa, porque hoy ya al mundo cibernético se le está llamando el nuevo continente. ¿Podremos llamar continente a algo artificial? A algo que es fruto de la producción humana, no de la producción divina. Y cómo la cibernética y hoy todo el mundo técnico y científico tiene vislumbrado a la humanidad, pero la belleza que es fruto de la producción del hombre, de Dios, como lo es la creación, como lo es el hombre mismo, con todo su misterio, con toda su belleza, con todos sus atractivos. Basta que nos pongamos a detallar nuestras manos por mirar solo un detalle de tantos detalles con los que nos nutrió Dios, para darnos cuenta que ni la cibernética lo podrá lograr. Intentan crear vida semejante al hombre, pero ni siquiera. Nada tan grandioso en la creación como el hombre mismo, la mujer misma, dotados ambos de una belleza, de una dignidad tan alta, que ni siquiera la técnica y la ciencia lo pueden reproducir. ¿A dónde nos han arrastrado las tradiciones humanas? Y por eso la exhortación de Cristo a los fariseos: ¿cómo es posible que se dejen atrapar por tradiciones humanas y se olviden de lo más importante, que es Dios? Ustedes dejan de un lado el mandamiento de Dios para aferrarse en las tradiciones humanas. Hoy, incluso dentro de la evangelización,
muchos predicadores, hasta sacerdotes y obispos, se han fascinado tanto por el mundo de lo virtual, como si fuera lo único que existiera para poder llevar a Dios a los corazones. Se están olvidando de lo humano para meterse en lo cibernético. Están dejando el trato relacional entre dos personas, uno a uno, para poder descubrir la belleza que tiene el otro en la comunicación y en la interacción personal, para volver pasiva a la gente y volverse en pasivos ellos mundos, no interactuando entre ellos, sino interactuando con la misma cibernética. Eso es artificial, eso no es natural. Y es una ayuda cuando el corazón está sano y está bien cimentado en Dios, pero es un demonio cuando el corazón no está cimentado en Dios y solo sirve para esclavizar, para dominar y para destruir la dignidad de la persona humana. ¿Qué bien le hace a alguien que tiene su corazón puesto en Dios y se ayuda de estos medios? No como un medio absoluto, sino como algo limitado, que se utiliza solamente cuando verdaderamente hay necesidad. Pero qué daño tan grande hace a un evangelizador cuando quiere someter a las personas a esto. Qué daño tan grande se hace una persona cuando se hace esclava de esto y cuando convierte a los demás en esclavos de esto. ¿Cómo es posible que haya evangelizadores que su objetivo sea tener tendencia y hacer esclava a la gente de la campanita, del link? Como si ese fuera el objetivo de la evangelización, como si ese fuese el fin de la evangelización, como si ese fuese el fin de la palabra de Dios. Es más importante que sea Dios quien le haga clic al corazón nuestro, quien toque el corazón nuestro, y el objetivo es ese. ¿Quién dijo que una tendencia bastante nutrida en las redes sociales habla de lo que cada persona está o no está experimentando del amor de Dios? Muchos son esclavos, pero no de Dios, esclavos pasivos de leyes y de tradiciones humanas, como si esto nos diera la pureza, como si esto nos diera la inocencia, como si esto nos diera lo que verdaderamente el corazón está necesitando. Es Dios. Es Dios que dotó de tanta belleza y de tanta inocencia a la creación, como nos lo ha estado testimoniando el libro del Génesis estos días. No son esas cosas, es Dios, es nuestro contacto consciente y amoroso con Él todos los días, lo que verdaderamente transforma el corazón, lo que verdaderamente nos llena de esperanza, lo que verdaderamente nos enseña a amarnos, a valorarnos y a amar y a valorar la creación. ¿Qué es lo que tiene el corazón humano hoy? Necesidad de valoración, necesidad de aceptación, necesidad de comprensión, necesidad de amor. Todos estamos untados de esa necesidad, unos más que otros. Y el alma se nos está desesperando. El corazón ya está entrando en desespero porque no lo encuentra en ningún lugar donde lo está buscando. Simplemente porque no estamos yendo a buscar donde debemos buscar. El que beba de esta agua en un pozo que le había dejado Jacob a sus hijos y a sus nietos y a sus descendientes, el que beba de esta agua, le dice Jesús a la samaritana, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, nunca más volverá a tener sed. De su interior manarán torrentes de agua viva, capaces de alimentar a otros. Este año de la esperanza, este jubileo de la esperanza, nos está invitando a buscar esa inocencia que Dios nos quiere dar, esa limpieza del corazón que Dios nos quiere dar.
y no es observando tradiciones humanas, es volviendo al mandato de Dios. ¿Y cuál es el primer y más importante mandato de Dios? Escucha, Juan, escucha, María, escucha, Roberto, escucha, Marta, escucha, Carlos, escucha, Omar, escucha, Luis. El Señor es tu Dios, solo Él. No tienes otro Dios diferente. Solo yo soy el Señor tu Dios. Escúchalo en tu corazón. No hay otros dioses. No hay otras fuentes. No hay otros torrentes. No pueden haber otras esperanzas para nosotros. No hay otra esperanza ni otras esperanzas. No hay otra ilusión. No hay otra roca firme en la que nos podamos cimentar. No hay otro refugio seguro en el que podamos estar completamente bien asegurados. Solo Dios. Y por eso Cristo, dolido, le reprocha a los fariseos, porque no tienen ya a Dios como su mandato principal. Son las tradiciones de ellos. Lo importante en la vida espiritual no es que se haga esta novena de esta o esta otra manera. Lo importante es que nos dirijamos con un corazón limpio a Dios, que verdaderamente lo estemos buscando de corazón, y que si hacemos esta oración, esta otra novena, lo hagamos con el alma, con el corazón, porque necesitamos de Él, porque estamos convencidos de que solamente es Él el único que nos puede ayudar, que solamente es Él el único que nos puede liberar. ¿Cuándo van a funcionar nuestras oraciones? Cuando nos convenzamos de que solamente Dios nuestro Padre, que nos ha creado, es el único que nos puede salvar. Mientras no tengamos ese convencimiento de corazón, nuestra vida de oración va a ser inútil. Y tendrá que decirnos el Señor: me honras con tus labios, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Cuándo va a funcionar nuestra plegaria? Cuando me convenza de que Dios tiene la libertad que yo necesito para liberarme del pecado, cualquier adicción, cualquier desorden. Cuando yo me convenza en el corazón de que Él lo puede hacer y que tiene todo el poder para realizarlo, porque como lo profesamos en el credo, es Padre y además es todopoderoso y lo puede hacer. Cuando mi oración vaya convencida desde el corazón, sea una novena, sea una plegaria, sea una alabanza, cualquier tipo de oración que haga, sea corta o larga, pero la haga con el corazón convencido de que Él puede y de que Él lo quiere realizar, entonces esa plegaria va a sacudir al cielo. Y entonces Dios se alegrará y hará fiesta. Y te vestirá con sandalias nuevas, traje nuevo. Matará el ternero cebado, porque eso alegra su corazón. Cuando Él encuentra hijos que confían en Él, que creen en Él, que tienen toda su esperanza puesta en Él. Y ese es el desafío para nosotros los cristianos y los católicos en este tiempo: confiar solamente en el Señor. Por eso el Señor está permitiendo que se destruyan todas nuestras esperanzas humanas. Y por eso la gente se está deprimiendo y desesperando, y qué bueno. Porque la gente se está dando cuenta que todo en lo que confiaba y todo aquello en lo que tenía puestas sus esperanzas no sirve. Por eso la gente se está traumatizando. Porque hay tanta decepción y Dios lo está permitiendo y lo va a seguir permitiendo. ¿Por qué? Porque hemos sido necios, sordos, ciegos de poner nuestro corazón donde no lo debíamos poner. Amarás al Señor tu Dios. Él es único. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. Y el mandato del Padre es Cristo. Y la voluntad del Padre
es Cristo en la Eucaristía, porque aquí está presente. Nos enseña bellamente la Iglesia en el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium y el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de la Eucaristía, nos dice que la Eucaristía es memorial. La liturgia nos lo enseña. ¿Qué significa memorial? Actualización. Lo mismo de ayer es lo mismo que está aquí hoy. El mismo de ayer es el mismo que está aquí hoy. El mismo que tenemos aquí hoy será el mismo en el futuro. Es Cristo. La liturgia tiene una acción maravillosa, el Espíritu Santo a través de la liturgia, y es sobrepasar los límites que tiene el espacio y el tiempo para introducirnos en la realidad divina. Y aquí estamos ante Él, como también estuvieron ante Él tantos enfermos, tantos lisiados, tantos cojos, tantos ciegos, tantos endemoniados, y aún los fariseos que tenían el corazón tan duro, que estaban ante Él. Y aquí podemos recibir todas las bendiciones que necesitamos en la Eucaristía. Memorial. Celebramos un memorial de una pasión que se actualiza, de una muerte que se hace actual y de una resurrección que se hace actual. También de una asunción que se hace actual. Y si lo recibimos creyendo en nuestro corazón, también dice San Pablo, no solo resucitaremos con Él, sino que también somos glorificados con Él. Si entramos en comunión con Cristo mediante la fe y la esperanza. El Padre Pío, antes del Concilio Vaticano II, de una manera estupenda, vio cómo la grandeza de la Eucaristía nos unía a Cristo, y al estar unidos a Cristo podíamos recibir todas las bendiciones que necesitábamos. Antes que el concilio, el Padre Pío veía en la Eucaristía el centro y la cumbre de la vida cristiana, y no fue padre conciliar. Y luego el concilio viene a decir que la Eucaristía es centro, es fuente y es cumbre de la vida cristiana. Cómo los santos se adelantan, porque viven en el Espíritu. Por eso, acerquémonos al Señor de corazón, no con los labios, porque en la Iglesia hay una enfermedad muy grande, en los obispos, en los sacerdotes. Muchos de nosotros los sacerdotes caemos en esa tentación, una tentación con la que tenemos que luchar todos los días, los religiosos, las religiosas, los laicos bautizados, y es el ritualismo externo. Es lo que llama el Papa Benedicto la obviedad ceremonial. Simplemente celebrar una ceremonia, venir a una ceremonia. Pero nos quedamos muchos sin celebrar un acontecimiento actual, real, sin entrar en comunión con Él, sin dejarnos tocar por Él. ¿Cuántos dentro de la Iglesia son preocupados por la actitud externa de la liturgia? Y hay sacerdotes que son impecables. Los ven ustedes casi que al estilo robótico, cuadriculados, sin vida, sin alma, sin corazón, sin dejar tocarse el corazón y el espíritu. ¿De qué nos sirve una liturgia así? ¿De qué nos sirve meramente externa para endurecer el corazón? No para liberar el corazón, para enfriar el alma, no para llenarla de la vida del espíritu. Y hay quienes de manera, el otro extremo, de manera inmoral llegan a la Eucaristía y no les da nada, y hasta comer el cuerpo sagrado del Señor en pecado mortal, porque no importa. Son dos extremos espantosos. Por eso Jesús lo dijo, cuídense de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es el inmoralismo que hay hoy dentro de la Iglesia. Qué dolor que hayan sacerdotes que suban al altar en pecado mortal.
Qué dolor que a veces comulguemos al Señor en pecado mortal. Levadura de Herodes. ¿Cómo quería vivir Herodes? Por eso mató a Juan Bautista, porque quería vivir en la inmoralidad. Cuídense de la levadura de Herodes y cuídense de la levadura de los fariseos. Una fe externa, solo externa. Es una payasada de la humildad, de la obediencia, de la vida cristiana. Solo payasada. Porque no es humildad del corazón, no es obediencia del corazón, no es vida del corazón, no es libertad del alma. Y califican a los buenos o malos cristianos desde las actitudes externas. Así son los superficiales hoy, así es el fariseísmo. Solo cataloga como buen o mal cristiano desde la apariencia. Eso solo lo hacen los superficiales, no los que viven en el espíritu, que se dejan vislumbrar solo de un maquillaje externo. Que tu mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace tu derecha, dice Jesús. Y cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve allí en lo secreto. Cuando des limosna, hazlo en lo secreto de tu corazón. Cuando ayunes, hazlo en lo secreto del corazón. No externamente, es que hoy ya es mi cuarto día de ayuno. Hoy es que hoy está mitad. No. ¿De qué sirven esos ayunos? Para alimentar la vanidad. Hazlo en secreto. Hazlo por ti, por tu alma. No es que el ayuno sea malo, pero no lo hagas externamente. Es que la gente cree que por llevar un escapulario externamente se va a salvar. Y si no vives de acuerdo a lo que pide ese escapulario, ¿qué pide ese escapulario? Pide que tengas las actitudes de la Virgen, del Señor, de la imagen que llevas. Pide que te comportes con el corazón así. San Luis María Griñón de Montfort hablaba precisamente para aquellos consagrados que solo llevan medallas externas y cadenas externas y en su corazón no aman a Dios, devotos hipócritas, falsos. Y nosotros tenemos que apostarle a la unión del corazón con el Señor. Es en el corazón, es desde adentro que debemos buscarlo, es desde adentro que debemos apostar toda nuestra vida por Él. Cuidémonos, porque esa frialdad externa, ese maquillaje externo es mucho más dañino que cualquier otra cosa. El espíritu que no se quiso rendir ante Cristo, el único, no se rindió ante Él, fue el espíritu de la hipocresía. Los demás se sometían a Él. Ese espíritu no se sometía a Cristo. Le peleaba, le contrarrestaba. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Hoy tenemos la oportunidad, está aquí, de volver a Él. No importa cómo vengamos, no importa cómo estemos, no importa la cantidad de pecados acumulados, vengamos a Él y pidámosle que tenga misericordia desde nuestro corazón. Y un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Digámosle al Señor que hoy queremos vivir una vida nueva, que hoy queremos apostarlo todo por Él. Podemos ganar indulgencia plenaria este año con tanta facilidad. Es la oportunidad que nos está dando el cielo para alcanzar ese grado de inocencia, de limpieza, de santidad, ese estado de gloria que Dios quiere retornarnos, porque es más grande su gracia, su amor y su compasión por nosotros que la acumulación de culpas y pecados que hayamos cometido durante toda la vida. Hoy el Señor todo lo quiere hacer nuevo. Todavía hay oportunidad. Ahorita en el altar, en esas ofrendas de pan y vino, presentémonos cada uno de nosotros con nuestras miserias. Como le decía el Señor a San Jerónimo, entrégame lo que todavía no me has entregado. ¿Qué, Señor, si ya te lo di todo? Tus pecados. Como le decía a Sor Faustina, entrégame todavía lo que no me has entregado, Señor, ya renuncié a todo. Faustina, entrégame tus miserias,
que yo las voy a transformar. Me encanta trabajar con ellas y hacerlo nuevo todo. Y para eso es el altar. Presentamos ofrendas al Señor y esa es la ofrenda que traemos aquí al altar. ¿Y qué pasará en unos contados minutos? Llegará el Espíritu Santo y hará nuevas todas las cosas, como en la creación. Vino el Espíritu, insufló su Espíritu y el hombre tuvo aliento de vida. Y es la vida nueva que nos quiere dar el Señor. Nosotros somos bienaventurados de tener todavía la misericordia del Señor en cada Eucaristía. Y es un regalo que debemos aprovechar porque Cristo es el mismo de ayer, lo es hoy y lo será siempre, presente en cada sagrario, presente en cada altar en la Eucaristía, presente en su palabra viva.